Aquí se trata de que lo importante aparezca a la luz de la sociedad colombiana. Nos podemos equivocar, obviamente, pues, no solo hablando aquí libremente, pues es obvio, pero lo central es lo que nos interesa. Entonces, si volvemos al cuadro que usted, antes de este, ahí, son volúmenes totales. En precios constantes. Ah, eso no lo había dicho usted. Sí, Entonces, tiene usted la razón. como nos ponen ese tipo de trampas, Está en el título. hay que aclararlo, así esté, pero una Sí. pantalla de televisión no es fácil leer, ni aquí tampoco. Entonces, además porque me tapa esa lámpara así como aristocrática, porque aquí a los presidentes les gusta sentirse como reyes. Y entonces producen, no, esto no es para, no lo hicieron para trabajar. Lo hicieron fue para sentirse reyes, entonces no hay tecnología. Nosotros somos los que pusimos ese cuadro lindo allá, que me traje, de un pintor boliviano, que es un campesino. Pero aquí no hay campesinos dibujados en las paredes, solo nosotros hemos traído. Entonces vamos al cuadro. Entonces, al ser pesos constantes 2025, estas cifras son más reales que si simplemente se ponen las cifras que se aprueban cada año en el Congreso. Primero porque las cifras que se aprueban en el Congreso pueden disminuir con los recortes que suceden después cada año en la vida de las finanzas públicas. Y segundo porque son pesos corrientes. Los economistas nos enseñan casi desde el principio que los pesos corrientes, como tienen la inflación por dentro, pues no son comparables muy fácilmente, no se debe comparar en precios corrientes, no es lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos el año entrante o lo que fueron 100 pesos el año pasado. Se utiliza como técnica una cosa que llaman deflación, el deflactor, que es el índice de inflación, y se mide en pesos constantes. Cuando un gobernante quiere engañar, solo pone pesos corrientes y se ve en el cuadrito, cómo crece, y todo el mundo contento. Así engañan a los periodistas. Y ahí, los periodistas engañan a la sociedad. Cuando se quiere empezar a hablar de verdad, y todos aquí, consejo, vayan a presentar cuadros que están expresados en pesos, usen pesos constantes de cualquier base, porque eso nos da una realidad más, una visión más cercana a la realidad. Quitamos la inflación. Entonces, aquí, aún sin inflación, el año 2024, en el presupuesto para educación en general, la mayor parte de este dinero se va para los municipios, queda bajo control de alcaldes, algo de gobernadores, no bajo control de nosotros. Estas son un poco las cosas que hay que saber, porque así es como quedó en la Constitución, además, porque en la Asamblea Constituyente quisimos darle un peso más fuerte al municipio en la construcción de la política social. Por eso, si la ciudadanía del municipio no cuida a su alcalde y a sus concejales, esta plática se puede perder. Le pueden echar la culpa al ministro de Educación, pero ahí cometen una injusticia, porque realmente el ministro de Hacienda traslada el dinero a las alcaldías, a los presupuestos departamentales, una pequeña parte queda en la nación, ahora explicará usted eso, pero nos muestra cómo ha crecido el presupuesto para educación. Por eso este primer cuadro hay que decirlo, siendo pesos constantes, el año pasado, porque este todavía no ha terminado, llegó a la más alta en la historia de Colombia. Nunca se había gastado, podríamos hacer los listados más largos en el tiempo, pero es obvio, nomás aquí en los últimos 15 años de este siglo, es obvio que el año pasado tuvimos el presupuesto más alto de la educación pública de Colombia. En términos reales. Esto, en términos reales. Esto debería dar unos indicadores, porque una cosa es presentar la plata y otra cómo la gastaron. Y digo la gastaron porque no somos nosotros los que la gastamos, son los alcaldes y gobernadores. Y implica una advertencia.
Porque si es tan alto el dinero, pues lo que tendría que haber, una vez se puedan medir los indicadores, es un crecimiento del nivel educativo del pueblo colombiano. Por un año. Llevamos 3 años subiendo. 2022 fue el único año de bajada por Duque. Miren cómo Duque bajó el presupuesto de la educación respecto al 2021, que fue año COVID, y bajó, y nosotros volvimos a subirla por encima del 2021, en el 2023, 2024 mucho más alto, y el 2025 puede batir el récord si logramos cumplir este objetivo presupuestal que está escrito, que hasta ahora es presupuestal. También los ciudadanos y ciudadanas deben saber que una cosa son las cuentas presupuestales y otra las cuentas de caja. Presupuestos, como su nombre lo indica, antes de, presupuestó que iba a ser así. Porque cuando llega la realidad y empiezan los recortes, y ese es un tema de amplia discusión en este gabinete y en estos años, entonces los recortes vuelven al presupuesto y solo fue una ilusión. Y nosotros no podemos creer en ilusiones. Entonces siempre el cuadro, claro, no se puede hacer inmediatamente ni en este año, y es difícil el año pasado, pero debe ser realmente lo que se gastó en educación, es decir, el presupuesto de caja a precios constantes, para no meter, para que la gente tenga la información más cabal posible. Si un ministro de Hacienda llega y coge el presupuesto del 2024, 73,8 billones, y le pega una tijeretazo, solo porque iba a pagarle primero al señor Luis Carlos Sarmiento su concesión Mulalolo Guerrero. Ayer salió diciendo él que no sabían qué invertir y se llevaba la plata. Pues entonces cometería un sacrificio a la sociedad colombiana durísimo. Y es que por pagarle a Sarmiento, puede que tenga derecho al pago, no estoy diciendo que no, aunque en una concesión que se definió que no se hacía más. ¿Por qué giraron? ¿Por qué giraron al fideicomiso? No es que la plata se pierda, queda guardada en un banco. Y en un pueblo que necesita educación, que necesita comer, que necesita salud, que la plata quede guardada en un banco para que después toque pelear judicialmente y no sé cuánto tiempo, para que el señor Sarmiento le devuelva la plata al pueblo colombiano porque salió del pueblo, pues es de una enorme injusticia. Y eso pasó en las transferencias que se realizan por los funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? El ministro nuevo tiene que ponerse muy pilas en eso, porque es que uno cierra los ojos y ¡pum!, se produce lo que uno no quiere. Ahí puse en el trino, no sé si lo examinen, sobre lo que pasó en el 2023. Aquí me desvío un poco con el presupuesto, precisamente. Y entonces ni el presidente supo, ni nadie aquí. Pero no es cierto lo que dice la prensa de que nuestra desfinanciación es porque se cayó el recaudo. Eso es una mentira. El comportamiento de los ingresos por presupuestos, etcétera, si uno hace un cuadro parecido a este, es normal. Está por encima de los años de Duque. Nosotros estamos recaudando más que en cualquier momento de la historia. Entonces, ¿por qué estamos descuadrados? Y entonces ahí empieza la perfidia, ¿cierto? Los pérfidos, vamos a llamarlos los pérfidos. No, para no caer los pérfidos, ¿qué dicen? Que es que estamos gastando a manos llenas. ¿A dónde fue a parar la plata, cierto? El ministro de Hacienda sabe que lo que hemos hecho es recortar el gasto. ¿Cómo se explica que teniendo recaudos de los más altos en la historia de Colombia,
nos haya tocado es recortar los gastos que habíamos presupuestado el año pasado. Por eso digo que estos cuadros siempre hay que examinarlo a la luz del 31 de diciembre que termina el año y no a la luz del 1 de enero que comienza. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esa paradoja que no explica la prensa no le interesa? Porque si hubo más o menos el mismo comportamiento de recaudo y fue creciendo y nos tocó recortar el año pasado, entonces es que la plata se fue para otra cosa que este gobierno no captó. Y ahí lo antidemocrático, porque ¿cómo puede el presidente no saber, o el Consejo de Ministros más colectivamente no saber? Porque se hicieron unas transferencias por funcionarios medios y simplemente no hubo un informe al gobierno elegido popularmente. Yo lo puse en el trino porque quiero que aquí se conozca la verdad. Yo cometí un error inmenso y tiene que ver con la educación, ahora saldrá a la luz pública. Un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama verle la cara de pendejo a uno. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita. Mire qué engaño. Ingenuo. Tienen razón los que dicen, eso le pasa por llegar novato a la presidencia, pero el lío es que Santos me dejó sino con una posibilidad de llegar sola una vez a la presidencia. Luego esto sirve de lección para otros y otras hacia adelante. Nosotros metimos al señor Ocampo, prestigioso economista colombiano, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores. Metimos al señor Alejandro Gaviria, ellos estaban con Fajardo, Benetti sabe más. Alejandro Gaviria era candidato presidencial del mal llamado centro, eso se parece como el centro democrático, yo diría que está más a la derecha del centro democrático. Exministro de Salud. Como era rector de los Andes, pues dije, pues que mejor que ministro de Educación. Creo que no pensó un día en educación, siempre en salud. Y a la señora Cecilia Ocampo, que había estado en el gobierno de Samper, esa es Cecilia López Montaño, que dije, pues como buena liberal que ha sido, pues debe apoyar una de las banderas principales del Partido Liberal en su historia, que es la reforma agraria. La propuso López Pumarejo, la propuso por primera vez Murillo Toro, fundador del Partido Liberal. La trató de hacer el López Pumarejo en la Gran Revolución en Marcha. Gaitán la defendió y a su muerte, pues mataron, centenares de miles de campesinos liberales. La reforma agraria la volvió a poner en la agenda pública Carlos Lleras Restrepo y la trató de hacer el abuelo de Vargas Lleras. Vargas Lleras ya no se acuerda de esto. Y después, con la contrarreforma de Pastrana, lo que vinieron fueron los paracos a quitarle la tierra a los campesinos y a dejar fosas comunes por todas partes. Y hasta ahora nosotros estamos volviendo a presentar una necesidad para modernizar a Colombia, que es que su campo cultive alimentos. Y la mayor parte de la tierra fértil pues está en manos de unos terratenientes que no les interesa, solo les interesa tener la tierra, símbolo de poder local. Algunos de ellos se fueron a situaciones más horribles, paracos y masacres y todo eso. Están juzgando a alguien por eso. Y la reforma agraria solo se vino a plantear por nosotros. Pero ¿qué hicieron las fuerzas que nosotros invitamos
que vinieran a gobernar con nosotros. Creyeron que era que estábamos pidiendo un favor, que era que no sabíamos gobernar y ellos sí, que nosotros éramos brutos y ellos inteligentes, y la prensa trató de que era que nos estaban haciendo un favor. Y el favor que hicieron fue sabotear el programa de gobierno elegido por el pueblo. Y eso no se puede permitir, porque si esto es una democracia, quien manda es el pueblo. El pueblo manda al presidente, que lo eligió, pero para que cumpla un programa, no para que se lo saboteen. Y lo que estamos viendo es una gran labor de sabotaje de la oligarquía, que no es que es la excusa para decir que no hacemos, es que a pesar del sabotaje, sí hacemos. Y eso es lo que tiene que aprender el gabinete, no asustarse, porque lo primero que hacen es asustar. Te mando la procuradora, te amenazo con una denuncia. Y lo segundo es no solo no dejarse asustar, sino hacer lo que dice el programa. No hubo otra agenda. En el 2023 hubo otra agenda gobernando, y no con nuestra autorización. Entonces, ¿qué pasó? No es que no hayamos recaudado, es que en el 2023, por un decreto ministerial, ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, se anticiparon los impuestos del 2024. Entonces se le dijeron a los empresarios, no solamente pague lo que tiene que pagar en el 2023, sino pague un porcentaje, ahí le decían cuánto, de lo que tiene que pagar en el 2024. Pues en el 2023 entonces aparece en una barra de esas así altísima, y el 2024 una más baja, porque parte de lo que había que ingresar en el 24 ingresó en el 23. ¿Para qué? Dice uno. Primero, un contrasentido económico, porque al poner más impuestos en el 23, pues estancamos la economía, 0,7% de crecimiento del PIB. Innecesariamente, uno diría, craso error económico. Pero adicionalmente, ¿en qué se gastó esa plata? Y si ustedes analizan, no lo dice la prensa, 36 billones con B larga de pesos, o sea, la mitad del presupuesto de educación, si medimos la cifra, una cifra como la mitad del presupuesto total de educación, que es el presupuesto más grande del presupuesto nacional, por ministerios, se fue para pagarle a Ecopetrol el déficit de precios que generó Duque, al no subir el galón de gasolina y diésel en la medida que en pesos estaba subiendo, porque tuvo un descalabro de devaluación del peso colombiano por sobreendeudar a Colombia, y esto ayudó, y pasamos de 3.000 a 4.000 pesos, algo así, ustedes tienen las cifras. Pues claro, una gasolina importada en dólares, vendida en pesos en Colombia, pues vale más, y él no subió el precio por susto. Ese huequito que dejó Duque es de 70 y pico billones de pesos. O sea, casi todo el presupuesto de educación de un año, de los más altos de este año, pero entregado como un déficit de Ecopetrol real, porque Ecopetrol compra la gasolina del exterior y la vende en pesos. Le dejó este hueco así de grande, ese mismo, de 75 billones, pero al ministro de Hacienda se le ocurrió que se podía pagar prácticamente de un totazo en el año 2023. Y desplazó, para eso hizo el anticipo, más dinero del que se había presupuestado en el 23, para trasladarlo en 36 billones de pesos a Ecopetrol, para pagar el diferencial de precios. Problema 1, en las cuentas nacionales no aparece el tal FEPEC, que es
el fondo para combustibles de estabilización del precio de los combustibles, no aparece. Entonces, esos 36 billones ni siquiera movieron la agujita del déficit fiscal de Colombia, que lo hubiéramos disminuido sustancialmente si se hubiera contado ese hueco en el gobierno de Duque, pero lo escondieron. Ojo, ministro, con la trampa. Aquí toca ir con los ojos abiertos y no dormir. Entonces, claro, Duque no mete el déficit que él mismo creó del precio de la gasolina. Los señores de las cuatro puertas muy felices porque no les subía la gasolina en pesos, mientras Ecopetrol estaba pagando cada vez con más dinero. Y nosotros al pagar nos ocurren varios problemas fundamentales. Uno, no bajamos el déficit y resulta que realmente sí lo bajamos. Solo que no habían puesto esta deuda en las cuentas de Duque. Yo quiero que quede, ministro de Hacienda, esta deuda en las cuentas, para que se sepa. O sea, cuando usted vaya a entregar los informes a las calificadoras y al FMI, porque ahora nos toca responderle al FMI, porque también Duque nos endeudó con el FMI en un crédito pagadero a 3 años, como en una tarjeta de crédito. 5.000 millones de dólares tenemos que pagar en 3 años. Un tramposo, esa es la verdad, porque entre la gasolina y el del FMI, pues ya estamos ahorcados. No sé si era que sabían que íbamos a llegar a la presidencia. Hay quienes dicen que sí. Estaban estrangulándonos financieramente. Y entonces los números tienen que quedar claros, así como se exige aquí que los cuadros no tengan errores, pues las cuentas no deben tener errores. Y el déficit de la gasolina debe aparecer de alguna manera. Hay que cambiar unas resoluciones para que se clarifique. El déficit de Duque fue mayor en el año 2023-22 y barrió por completo el marco fiscal de Colombia. Y nosotros hicimos un gran esfuerzo en el 2023, pero mal hecho. ¿Y por qué mal hecho? Porque eso fue tenerle miedo a los que son como Milei, a la señora esa que es la mamá de la señora miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, que ahora es asesora de una de las candidatas de la derecha extrema, que tienen ese tipo de ideología, ¿no? Pero miren las trampas que hacen. Entonces, miedo, entonces hay que bajar el déficit fiscal a como dé lugar, pero hicieron lo contrario que este gobierno electo popularmente había dicho. Uno, nosotros dijimos que no había subsidio a los combustibles fósiles. Y apenas el ministro de Hacienda del año 2023 giró un chequecito en efectivo por 36 billones de pesos a Ecopetrol, ahí generó el déficit, el subsidio a la gasolina. Lo contrario de lo que el pueblo nos ordenó. Porque el déficit lo hizo Duque, eso no hay que quitarle, el hueco lo armó Duque. Pero nosotros habíamos dicho que se pague subiendo la gasolina. Sí, que nos va a masacrar la clase media y que somos los peores presidentes. Sí, pero es que los pobres no deben pagar lo que ellos necesitan para una reforma agraria, para abrir más universidades y colegios, para abrir los puestos de salud, etcétera. Sacrificar ese dinero para pagarle la gasolina a los señores dueños de camionetas 4 puertas. Hay algunas motos, pero la moto gasta menos gasolina que un señor de 4 puertas o una señora. Oiga, qué injusticia tan berraca la que se cometió trasladando ese dinero. De los pobres subsidiando a los ricos. Todo lo contrario a lo que ordena la Constitución. Y del presupuesto que debería ir a financiar energías limpias y todo esto que hemos hablado de la descarbonización y la reforma agraria, trasladaron el dinero a la economía fósil, lo contrario de lo que dice Petro a nivel internacional.
es decir, a apoyar la economía del petróleo y del carbón. Ambas cosas contrarias al programa de gobierno. Nos pasó un totazo similar con el ministro Gaviria. Aquí ahora lo vamos a ver, que son los presupuestos de financiamiento de la educación superior pública. Porque este programa de gobierno dijo, se aumenta la cobertura de la educación superior pública. No privada, privada pues que pueda pagarla, nadie le está prohibiendo a nadie hacerlo. Este país es libre y el gobierno permite esa libertad, pero es que no es subsidio del presupuesto a la universidad privada. Otra vez, en la cabeza no tienen sino cómo ordeñar lo que es de toda Colombia para fortalecer negocios particulares, o el carrito 4 puertas, o la gran concesión vial, o la universidad privada donde creen que estudian sus hijos con mucha profundidad. Lamentablemente nuestras universidades están como en el 800º lugar y la primera es pública. Pero nos pasó lo mismo también con la reforma agraria. Nos sabotearon el artículo para hacer expedito el que se pudiera comprar tierra para entregarle a los campesinos, como había pedido López Pumarejo, como había pedido Carlos Lleras Restrepo, y la misma ministra de Agricultura pidió que no se aprobara ese artículo que ni siquiera entró a discusión en el Congreso de la República. Gracias a Catherine, que ahí creíamos todavía que era progresista y pensé yo que era que se le había confundido el cerebro, y me tiré como 2 horas escribiendo en el chat el por qué había que hacer una reforma agraria en Colombia, pero pues descubrí que simplemente su cerebro está a la extrema derecha de su corazón. Entonces, el tema es que el error del año 2023, que es mío, no los hechos, porque todo se hizo, no voy a decir que como zampera a nuestra espalda, sino con mucha sevicia. O sea, no avisarle al gobierno, no avisar al presidente y hacer. ¿Y hacer qué? El que quedaran las condiciones para que este gobierno no pudiera hacer el programa de gobierno. De trasladar 36 billones es descuadrar todo. El descuadre que aún tenemos hoy, por eso nos tocó aplazar una parte del presupuesto de este año, por eso ahora vamos a hablar de eso, porque nosotros decidimos no tocar, pero haciendo ahí una cosa que ahora vamos a explicar, un poco difícil, pero no disminuir el presupuesto de educación. Entonces, se fue en subsidiar. Es decir, este año, si no hubieran hecho ese traslado, si hubiéramos tenido la paciencia de que, sí, no podemos golpear la clase media, la gasolina tenía que subir poco a poco, como lo hicimos, y ponerla al tope del precio internacional, etcétera. Incluso, ministro, lograr es que las empresas que importan, que pagan los fletes de una buena parte del transporte de carga, sean las que paguen el diésel, no el camionero. Es un tema, ministro de Transporte, más propio. Eso lo habíamos hablado, pero no lo han hecho. En el Ministerio de Transporte también hubo mucha trampa. Entonces, después no es tema de esta reunión. Por eso es que ha habido cambios del gabinete, porque hay cierta pereza en mirar los cuadros medios. Y toda la administración que tenemos, pues toda ha entrado en este siglo. Y en este siglo, porque los que estaban en el siglo pasado pues ya se pensionaron. Entonces los que han entrado a trabajar en las carreras administrativas, etcétera, son en este siglo. Y los dirigimos nosotros, pero todos son de los gobiernos de Uribe y de sus amigos. Entonces es mucha ingenuidad, peor que la del presidente, permitir que ellos tomen decisiones sin mirarlas. Y en transporte sucedió de nuevo. ¿Cómo se le ocurre al Ministerio de Transporte decir que el ferrocarril Chiriguaná-Dorada es sin pasajeros? ¿De dónde sacaron eso? Y ahí está.
¿Y cómo se les ocurrió que no era prioritario Buenaventura-Cali, pero en cambio sí la carretera Mulaló-Guerrero, donde se está yendo la plata? Y ya se acordó incluso con el concesionario no hacerla. Y así, y no hay carretera al Catatumbo, y no hay carretera al Micay, y si va uno, no está la carretera del Arroz, y no hay la carretera entre Uribia y el extremo norte de La Guajira, que es tan necesaria, y no están las carreteras de La Paz, no está la financiación para el acuerdo de paz con la FARC, que el señor Santos declaró unilateralmente en Naciones Unidas, porque todo está para ver si se hace la doble calzada Guaduas-Villeta, todo está para las dobles calzadas, y nunca vigilaron el Ministerio de Transporte que estuvieran cumpliendo. Siempre estamos en el 90% y pasa el tiempo y siempre estamos en el 90%, pero la plata del presupuesto sí sale automática a fideicomisos y ahí se queda la plata. No se la roban, no estoy diciendo eso, sino se queda quieta. Y el hecho de que plata pública se quede quieto en fondos sin gastarse en las necesidades fundamentales del pueblo es también un enorme, no voy a decir corrupción, pero sí es una tropelía contra la sociedad colombiana que hacen los más ricos de Colombia con funcionarios dentro de incluso este gobierno nacional, como nos pasó con 36 millones, que si estuvieran hoy, si se hubiera alzado el precio de la gasolina y se hubiera esperado Ecopetrol a que el flujo fuera, porque teníamos que pagar la deuda, pero no en un año, en 4, en 5, pues hoy teníamos los dineros suficientes y nadie nos estaría diciendo que es que estamos gastando la plata por la ventana y no sé qué, que es carreta. Estamos apretando el cinturón cuando el recaudo es normal y cuando la economía colombiana está creciendo. Y esto, aunque no tiene aún que ver con la educación, lo quería decir en público, porque hoy hubo otra tropelía, ministro de Hacienda. Hoy salieron los datos del DANE, no sé si invitaron a Piedad, que siempre debe estar, lo he dicho, pues son departamentos administrativos, y estos son los datos oficiales de Colombia. Angie, entonces hay que tener siempre al DANE, porque apoya el esfuerzo estadístico. No sale un pérfido a decir, es que no saben cuánta gente está afiliada al régimen contributivo ni al régimen subsidiado, porque alguien puso 31 millones que tenía que ver era con las EPS intervenidas, y así simple van tapando la verdad. No les gusta Diógenes Benedetti, Diógenes era el de la lámpara. Este gabinete tiene que ser Diógenes para alumbrarle al pueblo cómo se administra esto. Hoy hicieron otra tropelía. Mientras la ministra del DANE sacaba sus datos importantes, yo diría muy positivos, de crecimiento de puestos de trabajo, no confundir con empleo. El empleo es puesto de trabajo, pero no todos los puestos de trabajo son empleo. Empleo es puesto de trabajo asalariado, propio del capitalismo. Pero aquí hay puestos de trabajo por cuenta propia, microempresarios, microempresarias. Creen que la mayoría son pobres, y sí, les falta asociación, les falta capital. Y Gustavo Bolívar estamos incumpliendo una tarea, y es que para que ese cuentapropista, como le llaman ahora, ¿cierto?, o informal, le llaman los abogados, se le dice informal es porque no están en la seguridad social. Si se aprueba la reforma pensional ahora en la Corte Constitucional, salta la formalidad por la forma que ha sido definida, porque mucha más gente va a entrar a la seguridad social, luego todos sus puestos de trabajo se convierten en puestos de trabajo formales, una diferencia de ley. Lo que sí tendríamos que ver es si las diferencias son de ingreso, que es lo real en la economía colombiana. Y entonces,
El 80-85% de los puestos de trabajo en Colombia en el campo no están en la seguridad social. Luego son informales, pero dan los ingresos. Ahí hay un bonito análisis en las estadísticas de el DANE, porque en el año pasado salta la informalidad, pero salta también el número de puestos de trabajo en el campo. ¿Eso qué significa? Que muchos más campesinos se pusieron a trabajar. Reforma agraria. Ahora, la gracia es que tengan seguridad social. Pero también en esas estadísticas de puestos de trabajo salta que crece todo, ¿cierto? Todo, en todas las regiones, en todas las... el puestos de trabajo en mujeres en porcentaje es el más alto desde el año 2007 y en general el más alto desde el 2015 y si nos va bien el mes entrante, el más alto en el siglo. Ojo. Y entonces como unas estadísticas tan importantes en generación de empleo, de puestos de trabajo, de más gente que quiere ir a trabajar, que es la tasa global de participación, de tasa de ocupación que suma empleo y empleo no pago, pero por ingresos de cuentapropistas y todo eso sube, pues es porque vamos bien, porque esa es la principal variable de la economía, que la gente trabaje, porque el trabajo es la única base de la riqueza humana al lado de la naturaleza. No hay más fuente de la riqueza que el trabajo. Lo demás es pamplinas, no es la lotería, no es el traqueteo, todo eso son ilusiones. No es que Dios me mandó una platica, no, Dios me mandó la capacidad de trabajar. Y si la sociedad tiene capacidad de trabajar y trabaja, entonces es más rica. Mira lo que hizo la Junta Directiva del Banco de la República. Como respuesta, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena a la Junta Directiva del Banco de la República que tiene que articular su objetivo de cuidar la estabilidad de precios o inflación con el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. E hizo lo contrario. Nosotros estamos haciendo crecer, porque hacemos crecer industria y agricultura, puestos de trabajo en Colombia, y el Banco de la República no es capaz de bajar la tasa de interés. La tasa de interés real ha crecido en Colombia, o la mantiene constante, y está en positivo y por arriba. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de la Junta Directiva del Banco de la República es uribista. Debimos ser la mayoría esta vez, pero la delegada que yo puse en el año de Ocampo, me la sugirió Campo. Y creo que no quiso hacernos. No te necesitaba hacernos caso, porque alguien, un pérfido dirá, es que la Junta Directiva del Banco de la República es independiente, pero del gobierno, no del pueblo. Ojo con eso. Toda fuente de poder de toda institución en Colombia, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo, sea judicial, sea de órganos de control que llaman, es el pueblo. Y el Banco de la República debe informarle al pueblo. ¿Por qué no bajó la tasa de interés si está controlada la inflación? Si lo que hubo el mes pasado fue la especulación del gas, ministro de Minas, y el superintendente de Servicios Públicos no ha actuado y debe actuar. Entonces se hicieron crecer, no crecieron porque quedó igual la inflación que hace un año, pero fue por la especulación de los precios del gas. Es que hemos estado importando gas a $19 por millón de BTU. Claro, la palabreja nos confunde, la unidad como se mide el gas. ¿Y saben cuánto me dijo el presidente de Panamá que está importando el gas? ¿De ellos? $6. ¿Quién nos está robando el gas, ministro? Y ese precio, como es para las termas más ineficaces
Y como la CREC creó una fórmula que aún está operando porque no quieren operar la nueva fórmula de la CREC, ministro, y esto será tema de un solo Consejo de Ministros. Entonces la fórmula vieja de la CREC hace que el más malo, el que cobra más, el más ineficiente, la termo con gas importado, ponga el precio general de las tarifas de energía eléctrica en bolsa para todo ciudadano o empresa que compre de una empresa que haya comprado esa energía en bolsa. Entonces, si el precio del gas es 8 o 6 y nos lo venden a 19 y va para una termo, pues nos están explotando, nos están estafando en toda Colombia. Y por eso no quieren adaptar, así sea resolución de la CREC, que es obligatoria, la nueva fórmula que pusimos. Ya la estaban haciendo remendar sin nuestro consentimiento. Y no sé, ministro, si ya logró la reunión de concertación, porque es que no podemos permitir que al pueblo colombiano se le estafe. Y esto es una estafa peor, bueno, por el estilo de la salud. La verdad es que el de la salud es peor porque es más plata, pero esto es por el estilo y debe ser mirada por el pueblo de Colombia. Nos están estafando, ministro de Minas. Y es a través de la especulación del precio del gas. Y tiene eso nombre propio. Y hay que decírselo al pueblo. ¿Quiénes son esos nombres propios? Me meten en cuentos y en pendejadas de robos con Odebrecht y toda esa vaina y ahora se llevan la plata. Y no nos dan ni las gracias porque nos dejamos estafar. Ministro, eso no puede ser. Y no es solamente el importador, porque el importador no es el gasificador. Ojo, porque no también cometemos injusticias. Pero todo está en el mismo negocio. Como el gas es más caro que el agua, entonces es el que pone el precio de energía eléctrica y los del agua se benefician porque cobran esa energía a precio de gas cuando a ellos les cuesta mucho menos. Esa es la fórmula famosa de la CREC. Y entonces todo el pueblo colombiano y primero el caribeño, Benedetti, empieza a pagar lo que no debe. Y el transporte, ¿no? Entonces eso va al transporte, eso va, etcétera. Pero en este caso, volvemos a la Junta Directiva del Banco de la República, Germán, no bajó la tasa de interés. Y no bajó no porque esté subiendo la inflación. Dio por cierto la especulación del gas para decir no hay condiciones para bajar la tasa de interés. Y chocó con las necesidades de la economía colombiana. Y allí está la hija sentada de la principal asesora de quien aspira a ser la presidenta de la extrema derecha de Colombia. Y también algo que nos está atacando y que viene el año 2023 y por eso quise mencionarlo, porque el pueblo, nosotros no podemos. Respetamos la independencia del banco, podemos hacer otras cosas que yo le he mencionado, que en otro Consejo de Ministros hablaremos, que es cómo es la política de crédito del gobierno colombiano, Gustavo Bolívar. ¿Dónde están los créditos asociativos? ¿Dónde están las tasas de interés subsidiadas? O por lo menos por debajo, ¿dónde podemos equilibrar el que la banca privada ligada a esa tasa de interés del Banco de la República es la que financia al gobierno? Porque pega es en el costo de la deuda interna de Colombia, no en de la externa, no es en el de la externa, es en el de la interna, que es la más grande deuda de Colombia, del gobierno. Y entonces, si esa deuda no la podemos bajar, pues claro, qué bonito, el Congreso no aprueba la ley de financiamiento, el ministro de Hacienda el 23 se llevó la plata para Ecopetrol y encima una deuda de casi decenas de billones de pesos no puede bajar porque el Banco de la República no baja la tasa de interés. Pues nos están estrangulando como a Siriza en Grecia, como a Chiplas, el presidente era primer ministro griego de izquierda, lo mismito. Es el mismo plan. Encima
nos guardan las medicinas, como hacían con Allende, encima guardan el gas, como hacían con Allende. ¡Ojo! Porque vamos con los ojos abiertos, luego tenemos que prepararnos bien y hacer las cosas bien. Y entonces esto se lo dejo ministro de Hacienda porque hoy ocurrió eso. Y entonces hay que prepararse, primero para que no nos metan los dedos en la boca en nuestro propio gobierno. Confieso mi error. Segundo, para tener las medidas que garanticen que no nos echan la economía abajo, sino que va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo en agricultura e industria, que son las primeras ramas de la producción. Y usted sabe como economista que la producción es la que genera la riqueza.